Les doy la bienvenida a esta clase que responde a cómo las personas toman decisiones. En realidad vamos a estudiar los 4 primeros principios de 10 de la economía. Específicamente el contenido se aboca a lo siguiente. Número 1 o primer principio, las personas se enfrentan disyuntivas. El segundo nos hablará sobre el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Tercero, las personas racionales piensan en términos marginales. Y cuarto, las personas responden a los incentivos. Tal como habíamos indicado en alguna clase anterior, los 10 principios de la economía responden a 3 grandes preguntas. La primera, ¿cómo las personas toman decisiones? La segunda pregunta es ¿cómo interactúan las personas? Y la tercera pregunta es ¿cómo funciona la economía? A continuación vamos a aprender los 4 primeros principios que dan respuesta a la primera pregunta. Principio número 1. Las personas se enfrentan disyuntivas. Para obtener lo que queremos, en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre 2 objetivos. Cuando las personas se agrupan en sociedades, enfrentan diferentes disyuntivas. La disyuntiva más común es entre pan y armas. Entre más gaste la sociedad en defensa nacional, o sea en armas, menos dinero tendrá para gastar en bienes de consumo, o sea el pan en este caso, y así mejorar el nivel de vida de la sociedad en su conjunto. Y aquí aparece el primer concepto, que es el de eficiencia, porque otra disyuntiva que la sociedad enfrenta es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae el máximo beneficio de sus recursos escasos. En cambio, la equidad significa que la sociedad distribuye igualitariamente esos beneficios entre sus miembros. En otras palabras, piense en los recursos de la economía como un pastel que debe repartirse. En el momento en que las políticas públicas se diseñan, estos 2 objetos entran en conflicto. Aun cuando estas medidas aumentan la equidad entre la sociedad, también reducen su eficiencia. El hecho de reconocer que las personas se enfrentan disyuntivas, no indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberían tomar. Por lo tanto, está sumamente claro este primer principio. Las personas siempre están en disyuntivas. Pasemos entonces al principio número 2, que indica que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Debido a que, al tomar decisiones, los individuos enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción que pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos, el costo de una acción no es tan evidente como podría parecer al principio. Y aquí aparece el concepto de costo de oportunidad, porque para la mayoría de los estudiantes, el costo más alto de asistir a la universidad es dejar de ganar el dinero que generarían si trabajaran. O sea que el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. El principio número 3 indica que las personas racionales piensan en términos marginales, y aquí aparecen 2 definiciones claves, que son los de personas racionales y cambios marginales. Los economistas generalmente suponen que los individuos son racionales. Una persona racional, dadas las oportunidades, sistemática y deliberadamente hace todo lo posible por lograr sus objetivos. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Es importante resaltar que aquí margen significa borde, y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales.
La toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos económicos que de lo contrario sería difícil entender. Formulemos una pregunta clásica: ¿por qué el agua es barata y los diamantes son caros? Los seres humanos necesitan el agua para sobrevivir, mientras que los diamantes son innecesarios. En cambio, aun cuando nadie necesita diamantes para sobrevivir, el hecho de que sean tan escasos provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener un diamante extra es más grande. Un tomador de decisiones racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor al costo marginal. Y pasemos por tanto al último principio de esta clase, y que es el principio número 4. Las personas responden a los incentivos. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Un economista llegó incluso a decir que la economía puede resumirse en la siguiente frase: las personas responden a los incentivos y lo demás es irrelevante. Los incentivos son fundamentales cuando se analiza cómo funcionan los mercados. Por ejemplo, cuando el precio de las manzanas aumenta, las personas deciden consumir menos manzanas. A su vez, el productor decide contratar a más personas con la finalidad de cultivar más manzanas. En suma, un precio de mercado más alto incentiva a los compradores a consumir menos y a los productores a producir más. Como después vamos a ver, la influencia de los precios en el comportamiento de los consumidores y los productores es de vital importancia para determinar cómo distribuye una economía de mercado los recursos escasos. Cuando las autoridades no consideran cómo sus medidas repercuten en los incentivos, pueden provocar resultados que no deseaban. En un principio, la discusión entre los incentivos y, por ejemplo, cinturones de seguridad, quizá parezca pura especulación, pero lo cierto es que un estudio clásico del economista Sam Peltzman, publicado el año 1975, muestra que las leyes sobre la seguridad en los automóviles produjeron muchos de los efectos señalados antes. Según la evidencia recabada por Peltzman, las leyes dieron como resultado menos muertes por accidente, pero también provocaron más accidentes. El estudio concluyó que el resultado neto es una pequeña variación en el número de muertes entre los automovilistas y un aumento en el número de muertes entre los peatones. El análisis de Peltzman, en un ejemplo poco convencional que muestra cómo es que los individuos responden a los incentivos. Así, al analizar cualquier medida, debemos considerar no solo los efectos directos, sino también los indirectos, que en ocasiones son menos obvios y repercuten sobre los incentivos, ya que si la medida altera los incentivos, modificarán también la conducta de los individuos. Por lo tanto, acabamos de revisar los 4 primeros principios. Primero, las personas se enfrentan disyuntivas. Segundo, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Tercero, las personas racionales piensan en términos marginales. Y cuarto, las personas responden a los incentivos. Y estos 4 elementos dan respuesta al cómo las personas toman decisiones. En las siguientes clases vamos a profundizar en cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía. Muchas gracias.